Hola, ¿qué tal? Soy Manu Franco, autor autopublicado, organizador del Libro Forum y miembro de KM León, junto con ellas, que son también miembros de KM León. Y vamos a hacer una charla acerca del world building o la construcción de mundo, en castellano, que no entendemos todos, para la literatura, ¿vale? Entonces, están entrando los últimos rezagados. A ver, una de las partes más duras a la hora de crear un relato fantástico, a veces, cuando no es el género histórico, es crear ese contexto en el que va a ocurrir toda la acción, toda la trama, toda la historia, ¿no? Como decía antes, en el género histórico ya tienes ese mundo construido, lo que tienes es que investigarlo para que sea fiel, si quieres. Quiero decir, si quieres ser fiel y no simplemente estar basado en. Pero cuando es fantasía, cuando es ciencia ficción, en ese tipo de casos, evidentemente hace falta crear un mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Que contra más rico y más grande y más detallado sea este mundo, más arraiga la historia. Hoy aquí he traído a varios autores que han escrito, bueno, en mi caso ciencia ficción, fantasía también. Y fantasía también. Soy minoría hoy, no pasa nada. El world building se diferencia de los demás géneros. Que el world building se diferencia de los demás géneros porque es propio de la fantasía y de la ciencia ficción. Entonces es lógico que seamos nosotros los que estamos aquí. Claro, no vas a ver aquí a uno de poesía, pues. Pero bueno. También es verdad que yo creo que soy el único de ciencia ficción porque solemos morir de hambre. Entonces cada vez sabemos menos y ahora soy minoría. Vale. El caso con la creación de mundos, imaginaos cualquier caso, ¿no? Imaginaos en el caso de J.K. Rowling con el mundo de Harry Potter, o en el caso de Juego de Tronos, todo ese mundo tiene sus reglas, ¿no? No es solo dragones, enanos, elfos y se acabó, sino que tiene sus reglas. En cada mundo, en cada relato, en cada historia, se adaptan unas reglas diferentes. Pero claro, cuando vas a crear un mundo, la pregunta es ¿cuál es el punto inicial? ¿Desde dónde partes? Entonces yo quisiera empezar con esta pregunta a vosotros, ¿no? Un poco de derecha a izquierda. Cuando vas a crear un mundo, Lorena, ¿desde dónde partes? Bueno, a ver, lo primero, siempre hay que tener en cuenta que cualquier autor, ya sea de fantasía o de ciencia ficción, ¿vale? En este caso, siempre tiene una influencia, porque ha leído a otros autores y más o menos sabe lo que le gusta o con qué le gustaría experimentar. Entonces, en mi caso, lo primero que hago es establecer qué criaturas quiero que aparezcan y cómo quiero que sea geográficamente ese mundo. Yo creo que establecer ese mapa puede ayudar muchísimo luego a la hora de desarrollar la trama. ¿Por qué? Porque ya no solamente le puedes llegar a servir de ayuda o de guía al lector, sino también al propio autor. Porque quieras que no, si resulta que creas varios sitios con influencia de mitologías o de culturas antiguas, como es mi caso, pues quieras que no, son muchos detalles que hay que tener en cuenta, un recorrido que hace también el protagonista o los protagonistas, entonces sirve también para saber exactamente dónde se ubica esos personajes, ¿no? Entonces, yo en mi caso sí que lo que establezco primero es eso, qué criaturas me gustaría que apareciesen, con qué elementos quiero jugar, con los cuatro elementos. Ladrillos, ¿no? Un poco. Por ejemplo, ¿Qué ladrillos tienes para construir? Exactamente. Juego al Minecraft, pero con la fantasía, ¿vale? Entonces, pues lo que hago básicamente es eso. También pienso un poco cómo quiero que sea ese mundo físico. Si quiero que sea más rocoso, si quiero que sea más, no sé, que tenga más bosques, que sea principalmente marítimo. Eso también hay que tenerlo muy, muy claro porque es la base, ¿no? Digamos que son las primeras reglas que se establecen cuando se crea un mundo. Hola. Hola a todos. Pues yo me imagino la historia en mi cabeza y pienso, ¿dónde pegaría, dónde quedaría mejor esta historia? ¿Qué me ofrecería este tipo de mundo o este otro tipo de mundo y que me permitiría explorar y hacer la historia más grande? Entonces, pues lo que ha dicho Lorena, te creas como un mapa en tu cabeza que después es verdad que tú te lo puedes imaginar de una manera, pero después siempre va cambiando porque al final pues tú lo vas construyendo y va cambiando.
pero sobre todo yo me fijo en eso, en qué me va a aportar este mundo a mi historia, donde yo quiero encajar mi historia. Responderé yo después, pero te voy a dejar a ti primero, Jorge. ¿Qué hay? Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, perdón por mi voz, pero estoy un poco regular de la garganta. Tú y todos los de la gala, estamos así. Yo creo que hemos cogido un poco de frío aquí. Pero bueno, yo creo que el inicio de todo es la historia que quieres contar. Todo parte de una idea sobre lo que vas a basar tu historia y a partir de ahí sale la trama. Y esa trama es lo que al final marca todo lo demás, ¿no? Marca el mundo, marca los personajes y marca todo lo que quieres crear. Entonces, yo creo que el mundo nace a raíz de la trama. Tú en la trama, cuando tú la ideas en tu cabeza, necesitas partir de un punto, necesitas encontrarte en otro punto donde sea. Si tienes que hacer un viaje, tienes que ir de X punto a X punto. Y ahí es donde empiezas a crear el mundo y a hacer ese pequeño boceto de lo que va a ser tu historia y por dónde va a transcurrir. Entonces, a partir de ahí, una vez que tienes esa idea del mundo creada, lo que tienes que hacer es darle profundidad, ¿vale? Empiezas con ese mundo, yo empecé, por ejemplo, cuando escribí mi libro con un boceto de un mapa para saber hacia dónde, cómo son las distancias, hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero que los protagonistas vayan. Y a partir de ahí le das profundidad pues con una serie de cosas que todo el mundo necesita cuando lo vas a crear, como por ejemplo su historia, su propia historia, porque eso le da profundidad y el lector lo va a captar después. Las cosas pasan por un porqué, por algo que tú has ideado de antes, y entonces todo parte de ahí, ¿no? Cuando vas a hacer el mundo necesitas esa historia, esa política, esa religión, lo que vayas a meter, y idear dónde está cada cosa y tenerlo muy claro cuando vas a escribir, ¿vale? Porque así evitas luego contradicciones cuando estás terminando la historia. Entiendo entonces que vosotros en general partís un poco de la historia para luego ver qué mundo le pega, ¿no? Es que eso influye en la personalidad de los personajes, en el carácter, en cómo se relacionan incluso entre ellos. Claro, no, eso sí, evidentemente. Claro. O sea, el sitio condiciona la historia, En cierto modo, pero sí. puede la historia dar luz al sitio. También. Se puede dar de las dos maneras. Vale. ¿Tú ibas a decir algo, perdón? Que quería decir que, bueno, no hay que olvidar que a fin de cuentas el mundo es como un personaje más. Correcto. Hay que tenerlo muy en cuenta eso también. Correcto. Vale. Yo en mi caso, que soy el de ciencia ficción, pues será que soy disléxico, yo lo hago al revés. Yo creo el mundo. Lo primero que creo es la idea. Quiero decir, y voy a decir en concreto mi libro, en Invade Me, nace de la idea, ¿no? Un sistema perfecto. Digo, vale, ¿cómo es un sistema perfecto? Y como Invade Me sale un poco del contexto histórico actual, pues empiezo a coger este sistema y hacer lo que funcione. Burocracia, fuera, plas. No sé qué, esto, así. Vale, el sistema carcelario funciona de tal manera, el sistema económico funciona de tal manera, el sistema de trabajo, pues de tal manera, el sistema educativo de tal manera, y voy remodelando absolutamente todos los sistemas y todas las partes que forman la sociedad. Y luego empiezo a planto eso como si fuera un árbol y lo empiezo a desarrollar, ¿no? Digo, vale, si el sistema funciona de tal manera, ¿qué tipo de problemas se enfrentarían las personas que vivieran en este sistema? Pues probablemente esto y esto sería bastante conflictivo. Vale, y ahora, y en este otro, ¿qué tipo de problema provocaría? O mejor dicho, una persona que se cría bajo este sistema que yo acabo de hacer, ¿qué tipo de personalidad va a arraigar? ¿Qué aspectos de su psique van a florecer más? ¿Y en qué se diferencia eso de la psique normal o de la psique prototípica que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Cómo es ese tipo de persona y cómo somos nosotros? Y empiezo a comparar. Entonces, empiezo a entender que si el lector es del tipo que ya conocemos, voy a tener que destacarles en qué se diferencia de ese otro tipo para que él entienda cómo de distintas son las personas de ese otro mundo a sí mismo, pero que también tenga esas cosas en las que se parecen, las tenga muy claras para que empatice con ese tipo de sistema, con ese tipo de personaje, con ese tipo de situación. Luego, dentro de eso, como digo, se me van dentro de mi cabeza, voy subrayando zonas en las que veo que puede ocurrir algo muy interesante, ¿no? Por poner un ejemplo, si dentro del sistema de Pangea, en mi libro, el sistema carcelario no funciona por el delito en sí, sino por la capacidad de rehabilitación de la persona,
entiendo que va a ser muy conflictivo e interesante que haya personas que hayan cometido un crimen muy, muy feo, pero tienen la capacidad de arreglarse, vamos a llamarle de una manera rápida, y eso evidentemente, como es muy distinto a lo que tenemos ahora, va a crear un conflicto. Exploto eso para que el lector se vea metido en ese conflicto. Entonces, resumiendo, y perdón por alargarme, en mi caso nace de una idea, se arraiga en un mundo y luego al colocar la historia fluye ya por ese mundo, porque se ve condicionada por él. Pero sí que es cierto que también ahí hago un poco como lo haces tú con los personajes, que dices tú, ¿qué me pega más con estos personajes y tal? Solo que digo, vale, ¿qué situaciones crea este panorama que te digo? Imagínatelo que yo pongo un río, ¿no? Un río que además es de 500 metros de profundidad. Pues, ¿qué es lo interesante de ese río? ¿La superficie? No, lo profundo. Voy a crear una situación que me haga recorrer la profundidad de ese río. Pues esto aplicado un poco a lo que he comentado antes. Luego, una cosa que creo que es un poco complicada del world building, que quiero preguntaros a vosotros cómo lo solventáis, es la organización. ¿Cómo os organizáis a la hora de crear un mundo? Con muchos archivos TXT y muchos cuadernitos donde se apunta todo. Y carpeta. Y muchas carpetas. Versión final punto 2, versión final punto 3 y así. O sea, no. ¿Pero qué tipo de cosas hay en esos TXT en tu caso? A ver, en el caso de Bikini, que es la historia de fantasía que más profundidad con la que más profundidad estoy trabajando, yo tengo un TXT con la relación, por ejemplo, la relación militar de las dos organizaciones militares, por así decirlo, que existen, los Oudías y los mediadores. Tengo también la distribución de los poderes, porque como yo manejo 4 elementos, luego manejo también las variantes de esos 4 elementos. ¿Qué variantes son de cada elemento? Tengo también qué personajes utilizan cada variante para, si llegan a aparecer, aunque sean secundarios, que no se cometa una incoherencia, porque es un detalle más que hay que tener en cuenta. O sea, si el personaje A utiliza el hielo, por ejemplo, que es una variante del agua, yo después no le puedo meter que utiliza el rayo, que es una variante del fuego. Entonces, eso siempre intento mantenerlo como documentado, por así decirlo, ¿vale? Incluso los personajes secundarios, porque a lo mejor me puede aparecer en algún momento que yo no lo tengo previsto o cuando lo necesite. Por ejemplo, eso digamos que es con lo que más trabajo. Además, evidentemente, con los mapas. Los mapas son imprescindibles, sobre todo cuando, en el caso de Bikini, cada personaje va por su lado. Hasta que se encuentren, pues ahí queda todavía un rato, ¿no? Entonces, pues tengo que saber exactamente dónde está cada uno y un poco también la descripción de los sitios más importantes. Una cosa, perdona, como has dicho lo de los mapas, no solo es importante a veces el mapa, es una putada además cuando, por ejemplo, si estás basándote en el mundo real, lo estás haciendo a la vez y tienes que tener en cuenta distintos tramos horarios. Eso es un mareo que te mueres. En fantasía son las distancias. Buah. En plan, ¿le da tiempo a llegar? ¿No le da tiempo? ¿Cuánto se tarda? ¿Cuántos días a caballo se tarda de tal punto a tal punto? Ya llega un punto en el que dices Ya. tú, mira... Eso pasó en la última temporada de Juego de Tronos, era como, envían cuervos, ya está. Coge el dragón y llega en un momento. ¡Hala! Al final acabas inventando el teletransporte y los portales porque dices, tú es que es un coñazo. En mi historia hay teletransporte. Bueno, yo en lo que se refiere a ordenación creo que os voy a decepcionar un poco porque yo soy una desordenada de la vida. Yo no tengo carpetas ni cosas de esas. Yo me baso en mi memoria hasta que me falle. Y releo y releo y releo. Y le das para traer documentos. Sí, voy encontrando incoherencias, las voy solventando. Después cuento con mis lectores cero y mis lectores beta. Y ellos me van diciendo, oye, esto no es así, aquí te has confundido. Pero como mucho voy guardando los nuevos archivos en el iCloud. Y ya está. Bueno, yo en mi caso empecé como Lara y terminé como Lorena. Aquí tenemos una evolución, mira. Empecé escribiendo todo de cabeza. Yo tenía la idea de hacer un libro autoconclusivo, no una trilogía, así que así empezamos todos. Empecé haciendo la historia y conforme fue avanzando me di cuenta de que no podía hacerlo de cabeza. Así que me encontré una aplicación
que bueno, OneNote, que me permitía guardar los archivos y las demás cosas. Entonces, a partir de ahí, empecé a tomar nota de todo. Cuando vas a crear un mundo, en mi caso de alta fantasía, necesitas tenerlo todo muy, muy atado. Los personajes con sus edades, con su apariencia, con su forma de ser. Las ciudades, cómo son, cuáles son las capitales, dónde están, cuáles son sus características principales. En mi caso, las razas. En mi libro salen 6 razas diferentes. Cada una tiene sus peculiaridades. Luego tienen la historia de cada raza y de la evolución de ese mundo, porque las historias al final acaban marcando el comportamiento de los personajes. Si un par de razas se han enfrentado hace 300 años, igual siguen siendo reacios a tratar con la otra raza con la que se pelearon. Entonces, te marcan a la forma de interactuar unos con otros. Si se encuentra un personaje de una raza con otra que no se llevan bien, ya tienes ese personaje ya habla de forma diferente a como lo haría otro. Aparte de eso, en mi caso, los animales, que son totalmente inventados, la flora también es totalmente inventada, el mundo, todo lo que tiene es prácticamente autóctono de la novela. Así que la lengua que tiene una de las razas, que también tuve que crear un idioma para ello. En fin, yo tengo un montón de archivos, por lo menos yo creo que son, si no son 12 o 14, y ahí voy poniendo absolutamente todo lo que va pasando, incluso la cronología. Si hay un rey, tengo que poner todo el linaje, aunque no lo vaya a utilizar en la novela, tengo que poner todo el linaje, todo el pasado de ese apellido, porque luego se nombra a lo mejor en el libro, igual no tiene importancia, igual nombra, pues tal tuvo una disputa con tal, y no tiene importancia en la trama, pero eso le da profundidad al libro y el lector capta que detrás de lo que está leyendo han pasado muchas más cosas. Sí. ¿Vale? Entonces, todos esos archivos que yo tengo ahí, luego a la hora de ir escribiendo, lógicamente no puedo retenerlo en la cabeza, así que lo voy mirando, y yo, que empecé como Lara también, aconsejo apuntar las cosas, porque luego tenía un pitoste montado importante y tuve que ir apuntando y reduciendo y poniendo todo como debía ser, ¿no? Y si no quieres encontrarte luego una incoherencia y no quieres perder un montón de tiempo, es bueno planificarte un poquito, cada uno tiene su estilo, pero yo lo prefiero. Aprenderá. Voy a contestar por sentirme aludida. Por alusión. Me ha nombrado Contesta directamente. por alusión. Que tienes razón, algún día lo haré, no sé cuándo, pero algún día acabaré haciéndolo. Eso es lo que ha dicho ella, es la evolución. Empezáis como yo, después a lo mejor como Jorge y después acabáis como Lorena. Espera, que todavía no he dicho yo Pero nada. un momento, que déjame hacer un apunte sobre lo que ha dicho Jorge de cosas que se nombran que no tienen importancia. No os podéis imaginar la de tiempo que me pasé buscando en Google cuando se inventó el ladrillo. Y solamente para decir que una casa era de ladrillos. Pero, por ejemplo, yo en mis novelas las ambiento en un mundo medieval y ese pequeño detalle pues requiere mucha investigación, aunque sea fantasía, porque no puedes poner tampoco incoherencia con el mundo que conocemos. Además que te lo echan en cara, cuidado. O sea, hay lectores que te dicen, aún no se había inventado el ladrillo, que dices, tú tengo unicornios volando, ¿sabes? Pero aún no se había inventado el ladrillo, no me jodas. ¿sabes? Sí, es verdad. Es como, mamá, es fantasía. Vale que tiene que tener unas normas que tampoco puedes poner las cosas como Pero tú tampoco quieras. te flipes, ¿sabes? A ver, que si en el siglo XI, me lo voy a inventar, ¿vale? Si en el siglo XI todavía no había copas de vidrio y yo pongo una copa de vidrio, déjame que ponga una copa de vidrio. A lo mejor ahí sí se había inventado. Y dice, no se había inventado, es vidriagón. Ya está. Es un material nuevo que solo existe en mi mundo. Tenemos dragones, pero no tenemos cristal. Correcto. Mira, ¿cómo me organizo yo? Espérate. A ver. Primero, yo utilizo Scrivener. Scrivener es una herramienta para de escritura profesional, no es Word, ¿vale? Word es el primo feo de Scrivener. Entonces, sí, lo siento, pues lo siento. La verdad es la verdad, ¿sabes? La verdad. Entonces, Scrivener no solo te ayuda a escribir y tú escribes lo que te sale evidentemente, no va a escribir él, ¿sabes? Pero te ayuda a organizarte. Tiene sus carpetitas, no tienes que abrir TXT, que se pueden perder, tiene todas sus carpetitas así, tal. Luego que si creas una hoja de personaje, placa, le pones una foto, ¡pum!, le pones no sé qué, y está ahí todo súper ordenado. Tengo un documento que es webs de referencia, tengo otro documento que es sistema financiero, el otro no sé cuánto, el otro programa padre, uy no, esto no es, ¿sabes? Y un montón de cosas. Todo súper ordenadito, ¿no? Y puedes hacer referencia a cualquiera de esos. Tengo además, como esto es una trilogía, estoy escribiendo el tercer libro y tengo los otros dos ahí metidos para acudir a cualquiera de ellos, una búsqueda rápida y automáticamente lo estoy encontrando súper rápido. Luego, aparte, más métodos de organización.
Scapel, de la misma compañía que Scrivener, es Scapel o Sclapel, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Pero básicamente es un programa de dibujos de esquemas, de diagramas de flujos y otras mierdas. Entonces, muy sencillito. Tú dices... Os lo explico muy fácilmente. ¿Sabéis la típica película que hay alguien que tiene una teoría y tiene las chinchetas y no sé qué, no sé cuánto? Pues esto, pero no en el ordenador. Ya está, básicamente. Entonces yo me hago ahí mis esquemas, pum, pum, y este para de cuánto, y este se va a pegar con este, y este quiere este, no otro, de cuánto, y este el sistema, estos van a ir en contra, pero en realidad, de cuánto, y ese al final está vivo, no voy a decir quién. Pero entonces, ¿sabes? Y haces un montón de esquemas y cosas, y ahí dentro, y te lo guardo, y yo me lo guardo además, que te lo puedes guardar pues como imagen o como dentro del mismo programa y tal. Entonces tengo eso también. ¿De dónde nació esto? Esto nació de un método que yo aprendí en su momento como guionista, que era el método del tendedero. Como nombre no está muy guay, porque además el nombre no está en inglés. Si te digo tendeders, pues a lo mejor el nombre está más molón. El tendedero es literalmente un tendedero en tu cuarto. Es poner un hilo de una punta a la otra punta y tú dices, ¿qué va a pasar en mi novela? Pues mira, mi novela, el final lo sé. El final es este. Mire, lo escribes en un post-it y lo pones al final del tendedero. ¿Cuál es el principio? ¿Cómo empieza? Empieza con esto. Es decir, escribes un post-it y lo pegas al principio. Y ahora coge y dice, vale, ¿qué va a pasar? Cosas importantes. Esto es importante, va a pasar. ¿Cuándo? Más o menos a la mitad del libro, un poquito más para allá. Vale, pum, lo pone. Y empiezas a poner todas las cosas que sabes que va a pasar. Y una vez que lo tienes todo puesto, empiezas a ver los huecos. Y dices, ostras, desde este hasta este hay un hueco así muy grande con un montón de distancia que no pasa nada. Pues hay que inventarse cosas para poner ahí. Vale, y de aquí a aquí hay un montón de huecos. Pues voy a inventarme cosas para meter aquí en medio. ¿Y qué más? Y esto, aquí hay otro hueco, tal. Vas viéndolo visualmente de una manera muy bien. Esto, Scrivener lo tiene dentro. De manera en que tú dices, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Tengo 7 u 8 personajes con 7 u 8 tramas. Qué alegría todo, ¿verdad? 7 u 8 tramas. ¿Y qué le va a pasar a este personaje? Que yo sepa ahora mismo, pues le va a pasar esto, placa. Y me creo una tarjetita, pum, y la pongo ahí. De color rosa, porque este personaje es color rosa. Venga, pa. Y voy poniendo tarjetitas. Y igual, veo que hay mucho hueco entre medio, lo voy poniendo en el Scrivener. Entonces, todo esto luego, además, al Scrivener le hago así, con un atajo de teclado, pum. Y todo eso se crea como capítulos, con su nombre ya puesto y todo, y en una mini sinopsis, porque en cada archivo del Scrivener tú tienes tu parte de escribir y aquí a la derecha un sitio donde, digamos, hace una mini sinopsis que te puede servir para identificar rápidamente de qué va ese capítulo o qué es lo que ibas a escribir ahí. Y luego una zona de notas donde tú pones, oye, acuérdate que este personaje se quedó calvo porque no sé qué, no lo vayas tú a decir y se rascó la melena, porque no, ¿vale? Entonces, escribes ahí más detallitos por si tal. Entonces, a mí, Scrivener en eso me ha dado la vida. Ya está. Es que tú te has pasado el nivel de mapeo, macho. Yo soy maposo. Yo soy ya... Y luego hago mapas, pero con Photoshop. ¿Sabes? Me genero ahí una de estos ahí en plan río, afluente, no sé qué, no sé cuánto. Pero luego, por ejemplo, en geografía, ya que habéis hablado de mapas, yo utilizo un poco también el sentido de la lógica, ¿no? Por ejemplo... yo tengo una isla en mi libro. No voy a decir mucho más porque sería spoiler, pero yo tengo una isla en mi libro. Yo saqué el modelo de la isla. Entonces, esta isla, digamos que flota por ahí, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando algo flota y tiene mucha distancia? Que en algunas zonas se abomba, sobre todo si tiene un circuito prefijado, ¿no? Que en este caso sería dando vueltas. Significa que la parte superior probablemente se doble antes que la inferior. Por lo tanto, tú tendrías que en esta zona intermedia formarías montañas, mientras que en esta zona inferior va a tener un resquebrajamiento, ¿no? Utiliza un poco la lógica, es como galletas nadando en la natilla. Evidentemente las galletas son notablemente más resistentes que una gran masa tan grande, ¿no? Que se resquebraja, se rompe, etcétera, ¿no? Pero vas teniendo en cuenta un poco la geología y cómo funcionan estas cosas. Dice, vale, pues entonces aquí habrá montaña, en la parte en medio va a haber montaña, aquí va a haber como ríos metiéndose para adentro, un poco por la lógica del movimiento que hace. Y ya está, eso es todo lo que tenía que decir. Y también que cuando normalmente se ponen los ríos, hablando de ríos, en un mapa, no vayas a poner un río en medio sin principio ni final. O sea, correcto. El río tiene que nacer de algún sitio y tiene que acabar en algún sitio. Por lo general los ríos nacen de montañas, ¿vale? Y suelen acabar en el mar. ¿Eso qué significa? Que
de alguna manera el terreno tiene que ir hacia abajo. Puede que sean más o menos agrestes, pero tiene que seguir hacia abajo. Entonces, cuando se va describiendo, por ejemplo, las ciudades que están en torno a ese río, que por lo general así es como se crean las civilizaciones, asentándose junto a los ríos, porque, en fin, agua, comida... Hace falta agua. ¿Vale? Es lógico. Ese terreno no puede estar a la misma altura que la cumbre de la montaña de la que nace el río. No puede, porque es que entonces el río está así. El río, no sé si lo habéis tenido en cuenta, no puede volver a subir la montaña. Parece Tiene el que barco ir vikingo de la siempre feria, está así. cuesta abajo. ¿Vale? Entonces- es muy raro. O sea, que suban los salmones, vale, pero que suba el río ya Ya es un poco más extraño. Al final, lo hizo un mago. Puede tener su Pero es significado. fantasía. es fantasía. Exactamente, o Todo sea, puede pasar. lo puedes crear, pero dime el por qué. Eso es otro. Mira, eso es muy buen punto. Dime O sea, por qué. tú puedes tener un río que vuelva a subir, pero tienes que darle una explicación. No te lo calles porque si no el lector dice, ¿qué me estás contando? Exactamente. Por lo menos una razón de peso para eso, porque Claro. es que si no, me estás dejando ahí un hueco que si se supone que ese río es normal, ¿no? Como los ríos normales que existen, ¿por qué le estás dándole vueltas? O sea, no, Y explícame. de hecho, explícamelo. aprovéchalo. Tienes un Claro. río que vuelve a subir, que pase algo ahí. No me vengas como, ¿y el río que Puedes sube? extraer Nada, lo hizo un mucho. mago, como en Los Simpsons, ¿sabes? Y hasta ahí no dices nada más, ¿no, coño? Aprovecha que pase ahí algo, que veas que, ¿sabes? Tienes un punto especial, distinto Sí. a la actualidad. Y también la, Aprovechalo y que la pase algo ahí. vegetación también tiene mucho que ver. No es lo mismo los árboles o los arbustos que crecen cerca de una zona húmeda a los que crecen en una zona que está más seca. Eso también hay que tenerlo un poquito en cuenta. Es que al final hay que aplicarle simplemente la lógica. Entre comillas, es sencillo. Lo complicado luego es ponerte a investigar qué tipo de plantas crecen al lado de un arroyito, por ejemplo. O en el caso de Bikini, en toda la saga, no voy a decir cuándo, hay un río que es rojo. Es rojo. Como el Como Río Tinto. Como el Tinto. Es que está Estaba basado en pensando. el río Tinto. ¿Vale? Por ejemplo. Entonces, la explicación lógica es la misma que la del río Tinto, pero luego tiene aparte una leyenda. Entonces, digamos que ahí se juega también con esos dos elementos. Muy interesante lo de las Aplicarle leyendas. la religión, ¿no? Que le vas creando al mundo, y también la propia lógica del mundo real. Es encontrar un poquito ese equilibrio. Jorge, tú utilizas como decía Lorena, las leyendas, porque todos sabemos la leyenda, por un lado, se utiliza muchas veces para explicar fenómenos, y está, por un lado, la leyenda y por otro lado, el fenómeno real. ¿Eso tú, por ejemplo, lo aplicas dentro de...? Sí, yo es que antes había hablado de galletas y será la hora, pero... Pero bueno, aparte de eso, sí. Yo utilizo leyenda porque en mi libro además hay varias religiones, entonces unas, digamos que chocan un poco con la otra, ¿no? Y los que creen una cosa están basados en leyendas diferentes a los que creen otra cosa. Son distintos dioses, distintas filosofías de vida, y al final va un poco por ahí, ¿no? Yo creo que al final todo eso lo que hace es darte profundidad a esos personajes, a esa raza. Por ejemplo, en mi mundo hay 3 lunas, una de ellas es azul grande, hay otra mediana y otra pequeña. Y de hecho en el libro una chica de una raza diferente, una raza Ami, que en mi libro son los que utilizan la magia, cuenta una leyenda conforme cómo se crearon esas lunas, ¿vale? Los que creen en otra religión totalmente distinta, con otros dioses distintos, no tienen ni conocimiento de que eso existe. Entonces eso lo que hace es que cada raza, cada personaje tenga una forma de pensar diferente, tenga una educación diferente también, porque se ha creado en distintos sitios, tiene creencias diferentes, y al final tienes tanta profundidad en los personajes que cuando hablan sabes que está hablando esa persona, ¿sabes? Porque cada cosa que dice es totalmente distinta a la que diría otro en su lugar. Entonces, a mí me gusta mucho el tema de aplicar ese tipo de leyendas, como dice Lorena. Me gusta mucho porque le da esa profundidad al mundo que ya te empiezas a cuestionar si la historia tiene que ver con la leyenda o tiene la explicación lógica como he explicado antes. ¿Verdad? Sí, la leyenda. Pasa palabra. ¿Ves? Si lo tuviera escrito en un TXT... Será eso. Pero bueno, para que no se nos pase, vamos a ver si hay... Un apunte. Dale. Yo doy fe que los libros de Lara también tienen su intríngulis
histórico. O sea, doy fe porque la he leído, verás, no por otra cosa. Es que, verás, voy a explicarlo, como en fantasía hay que explicarlo todo. Me he quedado en blanco porque justamente estaba escuchando a Jorge y me quedaba pensando, me acabo de dar cuenta que yo me he leído los libros de ellos tres, ¿sabes? Y estaba pensando en eso. Y digo, qué guay, me he leído los libros de ellos tres, que está muy bien, os los recomiendo. Y claro, justo me has pillado con la pregunta y ya estaba yo en mis cosas, lo siento mucho. No, pero que Es que hace un fin de semana muy largo. Sí, pero que en sí, en los reinos de Naztergos, cada uno tiene su forma de enfrentar a la magia. Hay unos que los aceptan, otros que no. También su forma de vivir. Es que no quiero hacer spoiler, tía. Muchas gracias por sacarme del marrón, gracias. De nada. Pero es verdad, o sea, ella también ha creado eso con una profundidad distinta y de una manera diferente. Pero al fin y al cabo, cada reino es distinto. Se tienen que diferenciar, ya sea por la creencia, por la forma de hasta los horarios para abrir las tiendas, la forma, el idioma, cómo se enfrentan también a los problemas. Incluso la arquitectura, ¿no? La arquitectura también. O sea, eso también puede ser un punto muy distintivo entre un reino y otro. Claro, imagínate Pasa en Naztergo, pasa en Vikeni, también con los reinos que hay. También en el mundo de Jorge, que también lo he leído, o sea, se ve esa distinción, ¿no?, entre las diferentes culturas que se han creado. De hecho, por un ejemplo más conocido, el tema de las casas de los hobbits, ¿no? que están dentro, debajo de la tierra y tal, y tú ya pues te planteas, porque al final es aplicar un poco la lógica, ¿qué tipo de diferencias habría con una casa normal de una casa que está debajo de la tierra? Pues a lo mejor menos goteras más gusanos. Más gusanos o no, Mucha problemas humedad. con topos. No, te lo planteas, problemas con topos o problemas con, ¿qué te digo yo? Sí. Con que haya gente jugando, niños jugando en el tejado de tu casa. Porque no, claro, porque como estás debajo de la tierra, ¿no? Pues gente arriba molestando. O tú te lo planteas, ¿no? ¿Qué tipo de inconvenientes tendría una cosa así? Imagínate, por ejemplo, otra chorrada. Imagínate un mundo en el que todo el mundo puede volar. ¿Cómo cambia en la arquitectura con esto? O las puertas, bueno, olvídate de las escaleras. Puertas en el techo. Puertas en el techo, puertas en paredes a mucha altura. Buena claro, como todo el ventilación. mundo- Buena ventilación. Buena ventilación, totalmente incapacidad para diferenciar puertas de ventanas, porque ya total para qué, ¿sabes? Qué Cosas bonito. como esa, porque dices tú, bueno, si voy a poner un agujero por una ventana, pues ya, que paso, lo hago más grande y es una puerta. Son todo puertas, yo qué sé. Como por ejemplo el tema de los criminales, ¿no? O sea, va una persona a robar una casa, la roba igual, la roba diferente, los sistemas de seguridad cambian a raíz de que todo el mundo vuela. Todo eso, ¿no? También es distinto si todo el mundo vuela desde siempre, desde toda la vida, a todo el mundo vuela, pero desde un tiempo para esta parte. Entonces, todo eso cambia la arquitectura, cambia la lógica, cambia la forma de comportarse de las personas. Vamos a poner un ejemplo muy chorra que conocemos todos, la pandemia. Ha cambiado nuestra forma de comunicarnos, todo el tema de la forma en la que nos tratamos, lo que echamos de menos da un puñetero abrazo, ¿sabes? Cosas así. Cosas así. Si tú planteas en un entorno de ciencia ficción una sociedad en la que ha estado todo el rato en ese entorno, pues ves a gente que tiene unas relaciones mucho más frías, que sufre más la soledad, que no echa de menos algo anterior porque no lo ha vivido, pero que a lo mejor tiene problemas y trastornos en esos ámbitos, ¿no? Y tienes que tenerlo en cuenta a la hora de reflejar ese mundo que has creado. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Bueno, ¿queréis decir algo más antes de pasar a las preguntas? Vamos a pasar a la ronda de las preguntas. No sé si alguien tiene alguna preguntilla por ahí que levante la mano. Es que no lo explicamos muy bien. Si Todos aquí a nos la vez dejamos. no, hombre. Soy muy preguntona. A ver, yo no he escrito fantasía como tal para crear un mundo, también porque pienso que me podría venir muy grande. ¿Cómo hacéis Yo vosotros? no Es creo decir, que nada te quede grande a ti, Irene. Tú puedes con todo, hija. Tú puedes con todo. ¿Cómo hacéis vosotros a la hora de decir, bueno, voy a hacer esta historia? ¿Pensáis primero en el mundo como lo vais a formar, como lo vais a crear? ¿O primero vienen a la cabeza los personajes? Porque entiendo que una cosa y otra tienen que ir entrelazadas. Sí, un poco como que era lo que decíais Sí, al principio, ¿no? Es como lo que he contestado yo, que por ejemplo yo primero pienso en la trama principal, con los personajes principales,
a raíz de ahí creo el ambiente donde se van a mover y ya ese ambiente, que es lo que me va a permitir ese mundo investigar y experimentar, y a partir de ahí van surgiendo otros personajes y otras subtramas. También me he leído su libro. Puede pasar las dos cosas a la vez, que se cree el mundo y se creen los personajes al mismo tiempo. También puede ocurrir eso. Es más complicado, es ponerte con el agua hasta el cuello, tú sabes. Pero puede darse, hay gente a la que se le da. Y oye, mientras le salga bien. Pero, Ya ahí entra la técnica de cada uno. o sea, es decir, es que a mí me da mucha curiosidad, porque a mí me gusta mucho la fantasía, es que me da mucha curiosidad. Pero, por ejemplo, Jorge ha dicho que en su libro hay 3 lunas. ¿En qué momento dices tú, voy a ponerle 3 lunas? 2 soles, 3 lunas y yo qué sé, lo que sea. ¿Y por qué? Porque te gusta. Bueno, no. El tema de las lunas lo tengo muy claro. Son 3 lunas que están dedicadas a mi mujer y a mis 2 hijos. Y por eso es... La luna azul es para ella y la mediana es para el niño mayor y la pequeña para el niño pequeño. Y además llevan sus nombres, también son sus iniciales, aunque no lo parezca para quien lo haya leído, pero son sus iniciales, las iniciales de su nombre y de sus apellidos, porque están dedicadas a ellos y de hecho la dedicatoria del libro es para mis 3 lunas. Yo lo sabía. A ver. Y ahora es cuando estábamos todos con el corazón blandito, ¿vale? Claro. y ya no sabemos qué decir. Sí. Gracias, Yo lo Jorge. sabía. Porque se leyó el libro. ¿Y por qué él me lo dijo? Ahora, como decimos nosotros, a mí porque no estaba en el bata aburrido y se me ocurrió. A ver, no sé, a mí el tema de los dragones, en el caso de Vikeni, siempre me han gustado. Yo he vivido enamorada siempre de los dragones. Y era algo que yo quería tener sí o sí en la historia de fantasía que yo quería crear. Entonces, además también tiene cierto simbolismo, porque como Vikeni nació a partir de una historia que yo dejé inconclusa, que la empecé con 15 años y, en fin, por avatares de la vida, pues no la pude continuar. Entonces, digamos que el tema dragón, el elemento dragón de fuego y dragón de hielo, la idea me la dio mi novio. Y esa fue, digamos que la manera que tuve para romper con ese bloqueo y poder darle vida a toda la historia. Entonces los dragones tenían que estar sí o sí. Al menos en ese aspecto. El porqué de los dragones en cuanto a Vikeni. ¿Y dónde viven? Cada uno en su reino. Ah, mira, ¿ves? Qué bonito. Cada uno en su reino. ¿Alguna pregunta más por ahí? Sí que me dueño del micro, que a mí me gusta mucho, pero que yo lo paso, ¿eh? Eva, ¿se te ve con ganas? ¿No? ¿No? Mira, aquí hay una pregunta. Sí, no te preocupes. Ya llegará. Ay, gracias. Muy buenas. Escuchando un poquito cómo habéis creado el mundo y demás, cómo tenéis vuestra forma de creación y demás, tenéis muchas cosas en común y a la vez tenéis cosas que se diferencian un poquito. Por lo que está escuchando, ¿qué os parecería más fácil? ¿La creación de un mundo autóctono, con vuestro tipo de planta, tipo de semilla, cómo puede crecer o no crecer? ¿O asemejarlo más a la realidad? Lo que me comentabais antes del río, de las plantas cercanas, cómo tienes que investigar sobre ese tema. ¿Qué puede ser más fácil, la creación propia o el asemejarte un poco más a la realidad para que el lector lo vea más? Pues verá, en principio he pensado en decir, hombre, pues ajustarte a la realidad siempre va a ser más fácil porque te ahorra muchas cosas que ya están inventadas. Pero también tienes que, si tú lo vas a basar en la realidad, tienes que ceñirte a la realidad. Entonces también te estás poniendo muchos límites. Yo, por ejemplo, en mi caso es una isla, sí, es que estoy aquí doblada. En mi caso es una isla que se ha quedado como atrasada en la historia, que es más medieval, que no ha evolucionado. Entonces yo me ciño a lo medieval, pero por ejemplo en el caso de Jorge, que él ha creado un mundo autóctono entero, pues ya te digo, normal que tuviera que organizarse, porque bueno, habla tú de tu mundo autóctono. ¿Cómo lo ves? ¿Fue más difícil? ¿Cómo...? Pues mira, en teoría, todo lo que sea ajustarse a la realidad, ya tienes una base de la que partir, ¿vale? Pero también requiere mucha más investigación. Si te quieres ajustar a la realidad, tienes que ser muy estricto con ciertas cosas, ¿no? No tienes por qué, si es fantasía. Pero si te quieres ajustar a la realidad, sí. Si una planta, por ejemplo, no puede crecer sin agua. Sin embargo, si tú estás escribiendo fantasía, o alta fantasía en este caso, como en mi caso, yo puedo hacer que nazcan rocas en la montaña sin necesidad de agua porque mi mundo me lo permite, ¿sabes? Porque tiene una explicación, porque esas plantas, por ejemplo, de hecho, en uno de los reinos que sale en mi libro, la capital está en la montaña y
Y su reina en su día quiso poner allí unos jardines colgantes y en la montaña no crecen plantas, entonces tuve que crear esas plantas que crecieran en un ambiente seco y árido, ¿vale? Así que, ¿qué es más difícil? No sabría decirte qué es más difícil. Yo creo que cada cosa tiene su requerimiento, su esfuerzo y simplemente es saber bien qué es lo que quieres hacer. Eso es lo más importante. Exactamente, o sea, cuando creas algo por ti mismo, como ha hecho Jorge, tienes esa libertad, puedes hacer lo que quieras, pero a la vez tienes que tener muy en cuenta todos esos detalles. Cuando te ciñas a la realidad, si bien es cierto que hace falta también mucha investigación, es también lo que dice Lara, en cierto modo también es más fácil, porque lo puedes encontrar incluso en internet. Investigas un poquito, tú sabes, las horas que tengas que investigar, ¿no?, para X cosas, y lo encuentras, ¿no? Y lo puedes llegar a adaptar incluso. Lo que encuentres en esa investigación, si quieres hacer algo autóctono, también lo puedes hacer. Puedes coger lo que existe en la realidad y transformarlo un poquito. Y entonces ya es algo totalmente nuevo. Eso también sirve, es un recurso más que existe. De hecho, es muy válido porque es que así, como ya el espectador lo conoce, digamos que lo relaciona más. Lo relaciona más, lo entiende mejor y lo digiere mejor. Sí, así que realmente hay 3 maneras, por así decirlo. Y cada uno puede utilizar la que le resulte más cómoda. La que impide la historia también. Claro, eso también. Yo también añadiría lo que ha dicho la compañera, que yo, por ejemplo, dentro de la ciencia ficción tengo que crear cosas que nacen de la realidad, pero se diferencian de la realidad. Pero si yo tiro a un tío en el espacio, de hecho me ha pasado que he tenido que llamar a alguien y preguntarle, oye, tengo un nota en el espacio, bajo estas condiciones, ¿cuánto tiempo me vive? O sea, ¿cuánto tiempo tengo hasta que las piche? Pues, hostia, pues así te puede durar 2 minutos y medio como mucho, tal. Venga, vale, pues tengo 2 minutos y medio para hacer lo que tenía que hacer. Ya me puedo ir dando prisa, ¿sabes? Entonces, eso te condiciona mucho, porque nace de un contexto que el espectador, que el lector ya conoce, mantiene luego el mismo hilo de lógica que en el caso de la fantasía tienen que tener. Ellos también aplican su lógica fantástica, pero tiene una lógica. Yo aplico una lógica que encima ya se conoce bajo un sistema que ha crecido en una dirección que es lo único que aporto yo, pero se siguen manteniendo las leyes físicas, se sigue manteniendo. Yo, por ejemplo, ya te digo, en el caso de lo del espacio, estuve preguntando, informando un poquito, pero luego por mucha tecnología que yo me inventé, un tío suelto en el espacio bajo esas condiciones que yo plantaba, va a durar lo que va a durar un peo, ya está. Entonces tienes que ceñirte a eso. Entonces yo diría que difícil es todo, porque si no te toca investigar, te toca crear. Pero en ambas siempre tienes que seguir una lógica. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿No? Pues nada, chicos, muchísimas gracias. Esta ha sido la última charla. Gracias a todos por venir al Libro Forum. Esperemos que hayáis disfrutado, ojalá que sí. Y nada, búscanos en las redes sociales y a cualquiera de nosotros. Y gracias por estar aquí. Y todas las anteriores charlas las podéis ver en el canal de YouTube del CICUS.